Mesa 7. Muere. Su comida. Marcus Thompson puso el plato de pasta frente al empresario de traje caro. Y trata de no derramar nada esta vez. El hombre se burló, hablando lo suficientemente alto para que otros clientes escucharan. La gente como tú siempre hace desastres. Marcus sonrió educadamente y se alejó. En exactamente una semana, ese mismo hombre estaría suplicando por su trabajo. Pero para entender por qué lo que pasó después fue tan increíble, necesitas conocer la verdadera historia de Marcus Thompson. Porque esto no era solo sobre un mesero siendo maltratado. Era sobre el CEO más joven de la industria restaurantera, haciendo lo que ningún ejecutivo había hecho antes, trabajar incógnito en su propia empresa para descubrir la verdad. Marcus Thompson había sido nombrado CEO de Mediterranean Dreams, una cadena de 47 restaurantes elegantes, a los 34 años. Había llegado a esa posición después de revolucionar 3 empresas diferentes con su filosofía de liderazgo desde adentro. Su reputación se basaba en una cosa: entender cada aspecto de un negocio trabajando directamente en las trincheras. Pero Mediterranean Dreams tenía un problema. Las ventas habían caído 23% en los últimos 2 años. Las reseñas online estaban llenas de quejas sobre servicio pobre, comida mediocre y personal antipático. 3 restaurantes habían cerrado en los últimos 6 meses. Los accionistas estaban perdiendo la paciencia. Los reportes ejecutivos decían una cosa. Los gerentes regionales aseguraban que todo estaba funcionando perfectamente. Los supervisores insistían que el personal estaba bien entrenado y motivado. Pero los números contaban una historia completamente diferente. Marcus había intentado las soluciones tradicionales: consultores externos, encuestas de satisfacción, reuniones con gerentes, revisiones de procesos. Nada funcionaba porque nadie le estaba diciendo la verdad. Los empleados actuaban diferente cuando el CEO estaba presente. Los gerentes escondían los problemas reales. Los consultores solo veían lo que los directivos querían mostrarles. Entonces Marcus tomó una decisión que sus asesores consideraron una locura completa. Iba a trabajar incógnito como empleado de nivel básico en diferentes restaurantes de la cadena, sin avisar a nadie, sin protección corporativa, sin privilegios especiales, como un empleado normal que necesitaba el trabajo para sobrevivir. Su primera parada fue Bella Vista, el restaurante insignia de la cadena, ubicado en el distrito financiero más exclusivo de la ciudad. Era donde los ejecutivos de Wall Street llevaban a clientes importantes, donde se suponía que el servicio era perfecto y la experiencia inmaculada. Marcus había cambiado su apariencia completamente. Se había dejado crecer la barba, se había cortado el cabello de manera diferente, y había perdido 15 libras para que nadie lo reconociera por las fotos corporativas. Sus documentos falsos lo presentaban como Marcus Johnson, un hombre de 29 años que había trabajado en varios restaurantes de menor categoría. El proceso de solicitud fue revelador desde el primer día. La gerente, Patricia Vance, lo había entrevistado en el callejón trasero del restaurante, junto a los contenedores de basura. Mira, le había dicho, sin siquiera revisar su currículum completo. Necesitamos a alguien que entienda su lugar. Este es un establecimiento de clase alta. Los clientes son personas importantes. No toleramos errores, quejas o actitudes. Marcus había asentido, tomando notas mentales sobre cada palabra. El sueldo es signo de $2.13 por hora más propinas. Si no te gustan las propinas que recibes es tu problema, no nuestro. Los turnos son cuando te digamos que vengas. Si llegas tarde una vez, estás fuera. ¿Alguna pregunta? Marcus había negado con la cabeza, aunque tenía docenas de preguntas. Como por qué el sueldo estaba por debajo del mínimo legal. ¿Por qué no había menciones de beneficios de salud? ¿Por qué el tono de Patricia era tan hostil desde el principio? Su primer día de trabajo había sido un shock cultural completo. Marcus había llegado a las 5 de la mañana, para el turno de preparación, esperando encontrar un equipo motivado preparando comida de alta calidad. En su lugar, encontró caos, empleados desmotivados, y una cultura tóxica que había infectado cada aspecto de la operación. La comida que se servía a los clientes no era la misma que se mostraba en los menús corporativos. Los ingredientes eran de calidad inferior, las porciones más pequeñas, y los métodos de preparación diseñados para maximizar ganancias en lugar de sabor. Los empleados estaban constantemente temerosos. Carlos, el cocinero principal, le había explicado la situación mientras preparaban ingredientes en la cocina. «Hermano», había susurrado Carlos,
Aquí nadie dura más de 6 meses. Te trabajan hasta que te quemas, y después te reemplazan con alguien más desesperado. Marcus había preguntado por qué no se quejaban con recursos humanos corporativos. Carlos se había reído amargamente. ¿Crees que les importa lo que pensamos? Los gerentes tienen bonos basados en mantener los costos bajos. Mientras las ganancias suban, pueden tratarnos como quieran. Esa primera semana, Marcus había documentado 27 violaciones diferentes de políticas corporativas, discriminación salarial, condiciones de trabajo inseguras, acoso verbal, manipulación de horarios para evitar pagar beneficios, y una cultura general que trataba a los empleados como desechables. Pero lo que más lo había impactado era cómo los clientes trataban al personal. No todos, pero un porcentaje significativo veía a los meseros como sirvientes personales en lugar de profesionales proporcionando un servicio. Y ahora, después de una semana trabajando en el piso del restaurante, Marcus había experimentado ese tratamiento personalmente. El empresario en la mesa 7 era Richard Steinberg, un inversor inmobiliario que venía al restaurante 3 veces por semana. Marcus había observado su patrón durante toda la semana. Steinberg trataba a todos los meseros con el mismo desprecio, especialmente a los empleados jóvenes o minoritarios. Oye, tú, Steinberg chasqueó los dedos cuando Marcus pasó cerca de su mesa. Mi copa está vacía. ¿No te enseñaron a prestar atención? Marcus se acercó con la botella de agua. Por supuesto, señor, le llenó su copa inmediatamente. Eso espero. Y trata de no hacer tanto ruido al caminar. Algunos de nosotros estamos teniendo conversaciones importantes. Mientras llenaba la copa, Marcus escuchó la conversación que Steinberg estaba teniendo con su cliente. Estaban discutiendo un fraude inmobiliario, manipulando precios de propiedades para estafar a compradores de bajos ingresos. La belleza del plan, decía Steinberg, es que esta gente no entiende el papeleo legal. Firman cualquier cosa si les prometes que pueden comprar una casa. Marcus siguió sirviendo agua, invisiblemente documentando cada detalle de la conversación criminal que estaba presenciando. Y si se quejan después, ¿quién les va a creer? Nosotros somos empresarios respetados. Ellos son, bueno, ya sabes qué tipo de gente son. Steinberg miró directamente a Marcus mientras decía esto, claramente incluyéndolo en esa categoría despectiva. Después del servicio, Marcus se había quedado hasta tarde documentando todo lo que había observado. No solo las violaciones laborales, sino también la actividad criminal que había presenciado. Sus notas estaban llenas de fechas, horas, conversaciones exactas y evidencia fotográfica tomada discretamente. Al día siguiente, Steinberg había regresado con un grupo de inversores aún más grandes. La cuenta total sería de más de $800. Marcus, una propina potencial significativa para cualquier mesero. Pero cuando Marcus se acercó a tomar su orden, Steinberg lo había parado inmediatamente. No queremos que nos sirvas tú. Steinberg había señalado a Marcus como si fuera una plaga. Consíguenos a alguien más competente, alguien que entienda cómo tratar a clientes serios. Patricia, la gerente, se había acercado inmediatamente. Señor Steinberg, ¿hay algún problema? Empleado, Steinberg había hecho una pausa despectiva. No es apropiado para nuestra mesa. Necesitamos servicio profesional. Patricia había mirado a Marcus con irritación. Por supuesto, señor. Marcus, vuelve a la cocina. Jennifer se hará cargo de esta mesa. Marcus había asentido silenciosamente y se había dirigido hacia la cocina, pero se había quedado lo suficientemente cerca para escuchar el resto de la conversación. Perdone las molestias, señor Steinberg. Ese empleado es nuevo. Todavía no entiende cómo funcionan las cosas aquí. No me importa si es nuevo. Steinberg había respondido. Gente como él no debería estar trabajando en un establecimiento de esta calidad. Esto es Bella Vista, no un restaurante de comida rápida. Los otros inversores habían asentido en acuerdo. Marcus había grabado toda la conversación en su teléfono. Esa noche, Marcus había trabajado hasta las 2 de la mañana compilando su reporte. Tenía evidencia suficiente para reformular completamente la cultura corporativa de Mediterranean Dreams, pero quería una semana más de documentación antes de revelar su identidad. El viernes por la noche, había sido el momento decisivo. Steinberg había llegado con su esposa y otra pareja para una cena de celebración. Habían pedido la botella de vino más cara del menú, $300 por una botella,
porque Marcus sabía que el restaurante compraba por $45. Cuando Marcus se había acercado para servir el vino, Steinberg lo había parado agresivamente. ¿Qué parte de no queremos que nos sirvas no entendiste la última vez? Su voz había sido lo suficientemente alta para que otras mesas se voltearan a mirar. Señor, Marcus había respondido calmadamente. Soy el único sommelier disponible esta noche. Puedo asegurarle que recibirá el mejor servicio posible. Steinberg se había levantado de su silla, su cara roja de indignación. Sommelier, tú, no me hagas reír. Probablemente ni siquiera sabes pronunciar el nombre de este vino. La esposa de Steinberg había tirado de su manga, claramente avergonzada por la escena que estaba creando. Pero Steinberg había continuado. Mira, niño, no sé qué juego estás jugando, pero gente como tú no sabe nada sobre vinos finos. Consigue a alguien calificado o nos vamos a otro lugar. Marcus había mirado la botella en sus manos. Era un Chateau Margaux 2010, uno de sus vinos favoritos de su colección personal. Un vino que había servido en cenas corporativas, que había discutido con sommeliers profesionales, que conocía mejor que la mayoría de los expertos. Señor Steinberg, Marcus había dicho, su voz manteniéndose perfectamente calmada. Este es un Chateau Margaux 2010, Premier Grand Cru Clase. Notas de casis y violetas, con taninos sedosos que provienen de una cosecha excepcionalmente buena después de un verano caluroso pero no extremo. Steinberg había parpadeado, sorprendido por el conocimiento detallado. Marcus había continuado. Se debe servir a exactamente 64 grados Fahrenheit, decantar por 45 minutos antes del servicio, y maridarse idealmente con el cordero que ordenó. Aunque sugiero evitar el postre de chocolate que planea ordenar porque los taninos van a crear un sabor amargo. La mesa había quedado en silencio absoluto. ¿Cómo sabía que iba a ordenar el cordero y el postre de chocolate? La esposa de Steinberg había preguntado. Marcus había sonreído. Porque he estado observando sus patrones de pedido durante 3 semanas. Siempre ordena lo mismo cuando viene con su esposa para celebraciones especiales. Steinberg había mirado a Marcus con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido respeto. Pero su ego no le había permitido admitir que se había equivocado sobre el conocimiento del mesero. Bueno, está bien, pero no queremos conversación. Solo sirve el vino y desaparece. Marcus había asentido y había comenzado el ritual de servicio del vino con la precisión de un profesional entrenado. Había presentado la botella, había removido el corcho con un sacacorchos profesional en un movimiento fluido, había ofrecido la prueba a Steinberg y había servido a la mesa con la técnica perfecta. El vino estaba perfecto. Steinberg había tenido que admitir, reluctantemente, que el servicio había sido impecable. Pero entonces había llegado el momento que Marcus había estado esperando durante 3 semanas. Patricia había aparecido en su mesa con una expresión furiosa. Marcus, necesito hablar contigo. Ahora. Marcus había excusado educadamente y había seguido a Patricia hacia la oficina trasera. Steinberg y su mesa habían continuado su cena, inconscientes de que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. En la oficina, Patricia había explotado. ¿Qué diablos fue eso ahí afuera? Te dije específicamente que no molestaras al señor Steinberg. Es uno de nuestros mejores clientes. Simplemente proporcioné el servicio de vinos que solicitó. No me importa lo que proporcionaste. Tu trabajo es ser invisible, tomar órdenes y no causar problemas. 3 clientes se han quejado de ti esta semana. Marcus había permanecido calmado. Puedo preguntar cuáles fueron específicamente sus quejas. No importa cuáles fueron sus quejas. El punto es que no encajas aquí. Este es un establecimiento de clase alta. Nuestros clientes esperan un cierto tipo de servicio. ¿Qué tipo exactamente? Patricia había vacilado, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría meterla en problemas legales. Mira, Marcus, eres un buen trabajador, pero este lugar no es para ti. Hay otros restaurantes donde estarías más cómodo. Marcus había asentido lentamente. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Patricia. Bien. Termina tu turno esta noche. El lunes hablaremos sobre tu futuro aquí. Cuando Marcus había regresado al piso del restaurante, había notado que Steinberg y su mesa estaban teniendo una conversación animada sobre negocios otra vez. Se había acercado para rellenar sus copas de agua, y había escuchado algo que había hecho que todo valiera la pena. El trato con Mediterranean Dreams va a ser perfecto.
Steinberg estaba diciendo, vamos a comprar 3 de sus propiedades por debajo del valor de mercado. Los propietarios ni siquiera saben que están en problemas financieros. Marcus había seguido sirviendo agua, invisible una vez más. ¿Cómo conseguiste la información interna?, había preguntado uno de los inversores. Tengo contactos en la junta directiva. Me dijeron que el nuevo CEO es un niño idiota que no sabe lo que está haciendo. La compañía va a colapsar en los próximos 6 meses. Marcus había tenido que morderse la lengua para no reírse. Una vez que compremos las propiedades, las convertimos en condominios de lujo. Triplicamos nuestro dinero en menos de 2 años. El resto del servicio había transcurrido sin incidentes. Marcus había proporcionado servicio impecable. Había limpiado sus mesas perfectamente y había actuado como el mesero invisible que todos esperaban que fuera. Al final de la noche, cuando estaba contando sus propinas, Patricia se había acercado una vez más. Marcus, he estado pensando en nuestra conversación. Creo que sería mejor para todos si esta fuera tu última noche. Marcus había mirado las propinas en sus manos. $43 por 8 horas de trabajo. Menos del salario mínimo, incluso contando las propinas. ¿Hay alguna razón específica? No eres un buen match cultural para Bella Vista. Nada personal. Marcus había asentido y había comenzado a guardar sus cosas. Había completado exactamente 3 semanas de trabajo incógnito. Había documentado todo lo que necesitaba documentar. Era hora de que Marcus Johnson desapareciera y Marcus Thompson regresara. Patricia había dicho, mientras se quitaba su delantal por última vez. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Alguna vez has pensado que tal vez el problema no son los empleados, sino el sistema que los trata como desechables? Patricia había rodado los ojos. Ahí está exactamente la actitud de la que estaba hablando. Siempre es culpa de alguien más, ¿verdad? Marcus había sonreído y había caminado hacia la puerta trasera. Nos vemos pronto, Patricia. No, no nos vamos a ver pronto. Esta es una industria pequeña. Tu reputación te va a seguir. Marcus había salido del restaurante por última vez como empleado. El lunes siguiente regresaría como algo completamente diferente. El fin de semana, Marcus había pasado 20 horas compilando su reporte completo. 47 páginas de documentación detallada sobre todo lo que había observado en Bella Vista. Violaciones laborales, discriminación, servicio deficiente y evidencia de actividad criminal presenciada durante las cenas de Steinberg. Pero más importante que los problemas era su plan para solucionarlos. Marcus había diseñado una reforma completa de la cultura corporativa de Mediterranean Dreams, basada en lo que había aprendido trabajando en las trincheras. El lunes por la mañana, Marcus había llegado a las oficinas corporativas de Mediterranean Dreams a las 8 de la mañana. Se había vestido con su mejor traje, se había cortado la barba y había vuelto a su apariencia ejecutiva habitual. Su asistente Jennifer se había sorprendido de verlo. Señor Thompson, no esperaba verlo hasta las 10. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, Jennifer. ¿Podrías programar una reunión de emergencia con todos los gerentes regionales para las 2 de la tarde? Diles que es obligatorio, sin excepciones. Por supuesto, ¿hay algo específico que deba decirles sobre el tema? Marcus había sonreído. Diles que vamos a discutir el futuro de esta empresa. A las 2 de la tarde, la sala de conferencias estaba llena. Todos los gerentes regionales estaban presentes, incluyendo Patricia Vance de Bella Vista. Marcus había notado su expresión confundida cuando había entrado en la sala. Claramente no sabía por qué había sido llamada a una reunión corporativa. Marcus había comenzado la presentación sin introducción. Durante las últimas 3 semanas, he estado trabajando incógnito como empleado de nivel básico en uno de nuestros restaurantes. Lo que descubrí me ha convencido de que necesitamos cambios fundamentales inmediatos en toda nuestra operación. Los gerentes se habían mirado entre sí, confundidos. Patricia había levantado la mano. Señor Thompson, perdone, pero no entiendo. Trabajando como empleado, Marcus había cliqueado su primera diapositiva. Una foto de él con uniforme de mesero, sirviendo vino en Bella Vista. Patricia había palidecido instantáneamente. Como pueden ver, pasé 3 semanas trabajando como Marcus Johnson, mesero en Bella Vista. Durante ese tiempo, documenté 47 violaciones diferentes de política corporativa, presencié discriminación sistemática contra empleados minoritarios,
y observé una cultura que trata a nuestros trabajadores como desechables. La sala había quedado en silencio absoluto. Marcus había continuado cliqueando a través de su presentación. Fotos de las condiciones de trabajo, grabaciones de audio de comentarios discriminatorios, documentación de violaciones salariales. Pero esto no es solo sobre problemas, es sobre soluciones. La siguiente serie de diapositivas había mostrado su plan de reforma completo. Aumento de salarios base, programas de entrenamiento profesional, protocolos antidiscriminación, sistemas de evaluación de desempeño basados en mérito en lugar de prejuicio. Efectivo inmediatamente. Estamos implementando estos cambios en todos nuestros restaurantes. Los gerentes que no puedan adaptarse a la nueva cultura serán reemplazados. Patricia había encontrado finalmente su voz. Señor Thompson, yo no sabía que usted era, no sabía que yo era que Patricia, humano, capaz de observar cómo funcionan realmente nuestras operaciones, interesado en la experiencia de nuestros empleados. No yo, quise decir, sé exactamente lo que quiso decir. Y esa es precisamente la actitud que va a cambiar. Marcus había cliqueado a su diapositiva final. Patricia, usted está relevada de sus funciones efectivo inmediatamente. Su reemplazo comenzará mañana. Patricia había intentado protestar, pero Marcus había continuado. Sin embargo, le voy a ofrecer una oportunidad. Puede tomar una posición como asistente de gerente en nuestro programa de rehabilitación cultural. Durante 6 meses, trabajará directamente con un mentor para aprender cómo liderar sin discriminación. Si completa el programa exitosamente, consideraremos reasignarla a una posición gerencial. Patricia había asentido mutuamente, claramente en shock. El resto de ustedes tiene una elección similar. Adapten sus operaciones a nuestros nuevos estándares, o encuentren trabajo en otra empresa. Después de la reunión, Marcus había regresado a Bella Vista esa misma tarde. Esta vez, había entrado por la puerta principal como cliente. Había pedido la mesa 7, mismo lugar donde había sido humillado por Steinberg una semana antes. Carlos, el cocinero que le había explicado la cultura tóxica del restaurante, había salido de la cocina cuando había escuchado que el CEO estaba en el edificio. Marcus, Carlos había preguntado confundido. ¿Qué haces aquí? Pensé que Patricia te había despedido. Marcus había sonreído. Carlos, ¿te gustaría ser el nuevo gerente de Bella Vista? La transformación había sido inmediata y dramática. En 2 semanas, Bella Vista se había convertido en el restaurante modelo para toda la cadena. Las condiciones de trabajo habían mejorado radicalmente. Los salarios habían aumentado. Los empleados habían sido entrenados en servicio profesional real, no solo en actuar sumisamente. Pero el momento más satisfactorio había llegado 3 semanas después de la revelación. Richard Steinberg había regresado al restaurante para una cena de negocios, sin saber nada sobre los cambios administrativos. Había pedido su mesa usual y había esperado su servicio habitual. Carlos, ahora el nuevo gerente, se había acercado a su mesa personalmente. Señor Steinberg, bienvenido de vuelta a Bella Vista. Me gustaría presentarle a nuestro nuevo director de servicio al cliente, quien estará supervisando su experiencia esta noche. Steinberg había mirado hacia arriba, esperando ver a algún gerente nervioso ansioso de complacerlo. En su lugar, había visto a Marcus Thompson en un traje de $3,000, sonriendo calmadamente. Buenas noches, señor Steinberg. Espero que recuerde nuestras conversaciones anteriores sobre servicio de vinos. Steinberg había palidecido, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Usted es Marcus Thompson, CEO de Mediterranean Dreams, aunque usted me conoce como el mesero que no era apropiado para su mesa. Los clientes en otras mesas habían comenzado a notar la conmoción. Algunos habían sacado sus teléfonos. Señor Steinberg, me gustaría discutir los planes inmobiliarios fraudulentos que usted detalló durante sus cenas aquí. El FBI también está interesado en esa conversación. Steinberg se había levantado abruptamente, tirando su copa de agua. Esto es justicia, Marcus había sugerido. Responsabilidad, las consecuencias de tratar a las personas como inferiores basándose únicamente en su trabajo o apariencia. Steinberg había salido corriendo del restaurante, seguido por varios agentes federales que habían estado esperando en el estacionamiento.
La historia se había vuelto viral en 48 horas. Vídeos de la confrontación habían sido vistos millones de veces. Artículos sobre el CEO mesero habían aparecido en todas las publicaciones de negocios importantes. Pero más importante que la atención mediática, había sido el impacto real en Mediterranean Dreams. Las ventas habían aumentado 34% en 2 meses. Las reseñas online habían mejorado dramáticamente. 3 restaurantes que habían estado planeando cerrar ahora estaban prosperando. Los empleados habían comenzado a referir amigos para trabajar en la empresa. La rotación de personal había caído del 89% al 12%. Los clientes habían comentado constantemente sobre la mejoría en el servicio y la calidad de la comida. Marcus había sido invitado a hablar en Harvard Business School sobre su experiencia. Su presentación, titulada Liderazgo desde las trincheras, se había convertido en un caso de estudio legendario. No puedes dirigir lo que no entiendes, había dicho a los estudiantes, y no puedes entender lo que nunca has experimentado personalmente. Durante la sesión de preguntas, un estudiante había preguntado si el experimento había valido la pena las 3 semanas de humillación. Marcus había pensado en Carlos, ahora prosperando como gerente, en Patricia, quien había completado su programa de rehabilitación, y ahora dirigía iniciativas de diversidad, en los docenas de empleados que ahora tenían salarios dignos y condiciones de trabajo respetables. Cada momento de humillación me enseñó algo sobre cómo nuestros empleados se sienten todos los días, había respondido. Si 3 semanas de incomodidad personal pueden crear años de dignidad laboral para cientos de empleados, entonces sí, absolutamente valió la pena. Un año después, Mediterranean Dreams había sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en la industria restaurantera. Marcus había expandido el programa de liderazgo incógnito a otras compañías, ayudando a CEOs a entender realmente cómo funcionaban sus organizaciones desde adentro. Pero el cambio más significativo había sido personal. Marcus nunca más había tomado decisiones ejecutivas sin considerar cómo impactarían a los empleados de nivel básico. Había mantenido contacto regular con trabajadores de primera línea, no a través de reportes o reuniones formales, sino a través de conversaciones reales con personas reales. La mesa 7 en Bella Vista ahora tenía una pequeña placa discreta, reservado para recordar que la dignidad no tiene uniforme. Y cada vez que Marcus cenaba allí, lo cual hacía regularmente, se aseguraba de que cada empleado supiera que su voz importaba, que su experiencia era valiosa, y que nunca más serían tratados como invisibles, porque había aprendido que la verdadera lección no era sobre el poder de revelaciones dramáticas o confrontaciones épicas, era sobre la importancia de ver a cada persona como completamente humana, sin importar qué uniforme llevaran o qué trabajo hicieran, y que a veces, la mejor manera de liderar desde arriba es empezar desde abajo. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su trabajo? ¿Has tratado a trabajadores de servicio como si fueran inferiores? La próxima vez que alguien te sirva comida, limpie tu oficina, o te ayude en una tienda, recuerda que podrías estar hablando con la persona más inteligente y capaz en la habitación, porque el verdadero carácter no se mide por el cargo que tienes, sino por cómo tratas a las personas que crees que no pueden hacer nada por ti.